Muy buenas noches. Señora Teresa Herrera Valdizán, nieta de Emilio Valdizán, autor de la obra que hoy nos convoca. La señora María Teresa Larco de la Rosa, nieta de Víctor Larco Herrera. Distinguidos invitados e invitadas. Para la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es un honor reunirnos aquí en el Puericultorio Pérez Araníbar para presentar la reedición del libro Víctor Larco Herrera, El hombre, la obra, escrito por Emilio Valdizán. No es casual este escenario, porque este lugar guarda la huella directa de la filantropía de Víctor Larco Herrera y su busto que está aquí. Aquí en este mismo espacio apoyó la construcción de una sección dedicada a la niñez, recordándonos que la solidaridad se expresa de manera más clara cuando se traduce en espacios concretos de acogida, cuidado y esperanza. Pero su legado no se limitó a estas paredes. Con la Beneficencia de Lima, impulsó proyectos que marcaron la historia de nuestra ciudad y de salud pública del país. Basta recordar el entonces Asilo Colonia de Magdalena, hoy Hospital Víctor Larco Herrera, obra que no solo significó un avance médico, sino una auténtica revolución en la forma de atender a los enfermos. Ahí se introdujo una visión de humanización de la atención, reemplazando el abandono por la dignidad y convirtiendo el hospital en un ejemplo reconocido en el mundo entero. Del mismo modo, Víctor Larco Herrera compartió los sueños de modernidad urbana de su tiempo. Su nombre también está asociado a los grandes proyectos de Lima de inicios del siglo XX, como la Plaza 2 de Mayo en la época de Leguía, símbolo de una ciudad que aspiraba a crecer con orden, belleza y proyección hacia el futuro. Su propia filosofía resume la esencia de su vida. Mi mente me inspira en la realización del bien y mi corazón en la mitigación del dolor ajeno. Esa convicción lo convirtió en una figura central de nuestra historia y explica por qué su nombre sigue vivo en instituciones y espacios que forman parte esencial de la vida de Lima. Al presentar la obra de Emilio Valdizán, quien fue no solo su biógrafo, sino también el primer director del antiguo asilo, reafirmamos el valor de la memoria como camino para entender nuestro presente, porque cada acción de Larco Herrera estuvo guiada por un propósito: transformar la realidad de los más vulnerables y sentar bases sólidas para su futuro y para el futuro. Hoy, desde el Puericultorio Pérez Araníbar, reconocemos que su huella permanece viva en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Su ejemplo nos motiva en nuestro compromiso institucional y nos inspira a seguir cuidando, protegiendo y proyectando esperanza para las nuevas generaciones, para los adultos mayores y para todos los que más lo necesitan. Este libro es, a la vez, un legado y una invitación a seguir construyendo un país más justo y humano. Agradezco a todas las personas que hicieron posible esta reedición y su presentación, y los invito a recorrer sus páginas con gratitud, con sensibilidad y con la firme convicción de que servir a los demás es uno de los actos más nobles a los que podemos aspirar. En este propósito compartido, hacemos viva la frase que guía nuestro camino en la Beneficencia de Lima. Señor Arturo Rubio Feijóo, distinguidos miembros de la Beneficencia Pública de Lima, distinguidos señoras, la señora María Teresa Larco y señores y señoras. En enero de 1918 acontecieron dos eventos importantes en la historia de la medicina peruana: la publicación de los anales de la medicina peruana, que es la revista biomédica más antigua del Perú,
Y el otro acontecimiento fue la fundación del asilo Colonia de la Magdalena, conocido actualmente como Hospital Víctor Larco Herrera, en homenaje al abuelo de María Teresa, y un gran filántropo y benefactor, Víctor Larco Herrera, es decir, el lugar donde estamos actualmente. Hermilio Valdizán nació en Huánuco el 20 de noviembre de 1885. Su padre fue Hermilio Valdizán, de origen vasco, y de Juana Medrano, quien dejó en el joven Hermilio una huella imborrable. Desafortunadamente, su padre murió cuando el joven tenía solamente 8 años, dejándole un gran dolor, como recuerda en sus escritos. La familia tuvo que mudarse a Lima al poco tiempo por sufrir limitaciones económicas. Llegó a matricularse en el Colegio de Lima de Pedro Labarte, gran educador y filósofo. En 1903 ingresó a la Facultad de Medicina, Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se graduó en 1909 con la delincuencia en el Perú, que es muy actual, ¿no? Un tema muy actual. Posteriormente se graduó como bachiller en medicina con su tesis, La delincuencia en el Perú, y el joven era siempre el primero de su promoción. Debido a sus méritos, el gobierno peruano le otorgó una beca para estudiar en Europa. En Italia tuvo muchos profesores, Augusto Muni en Bolonia y Santo de Sanctis, precursor de la psiquiatría infantil en Roma. También estudió cursos en Francia y Suiza. Esta estadía le abrió la mente a nuevos horizontes y conocimientos, y conociendo también a grandes médicos e intelectuales de esa época en Europa. Al comenzar la Primera Guerra Mundial regresó al Perú con el grado de doctor en medicina con su tesis sobre la alienación infantil entre los primitivos peruanos. Se dedicó a la docencia y contó con varios discípulos que sobresalieron, como Honorio Delgado, quien escribió la biografía de Hermilio Valdizán. También Carlos Alberto Seguín, quien menciona que Valdizán se adelantó al movimiento psicométrico, de la cual hay una relación entre el cuerpo y la mente, así como la neurociencia propone actualmente. Tiempo después, en 1922, escribí el tratado sobre la medicina popular en 3 volúmenes, que fue muy famoso, y lo hizo con Ángel Maldonado. Otro libro importante es La historia de la medicina en el Perú, que comprende el antiguo Perú, pasando por el virreinato hasta los principios del siglo XIX. El doctor Valdizán creía mucho en la patria para crear una identidad médica peruana, refiriéndose también al estudio botánico en el Perú y también los curanderos peruanos, ¿no? En 1918 el doctor Valdizán llegó a ser médico residente en el asilo Colonia de la Magdalena, donde las monjas de San Vicente de Paúl estaban a cargo de los enfermos. En esa época se creía que un enfermo mental tenía algo de diabólico, por eso eran tratados de forma inhumana, encerrados en jaulas, les ponían grilletes, camisas de fuerza, tremendo, ¿no? Fue cuando el doctor Caravedo invitó al filántropo Víctor Larco Herrera, que al enterarse de la triste situación, donó una gran suma de dinero. Lo hicieron miembro de la beneficencia pública, y con las cartas que escribió el doctor Valdizán a muchos notables de Lima,
Se realizó el cambio de las religiosas por personal laico entrenado para el tratamiento humanitario y se realizaron grandes mejoras en el hospital. Se les dio una mejor comida, se construyeron jardines, biblioteca, pabellones de varones, de mujeres, muebles nuevos, ropa, se les daban revistas, inclusive algún concierto y juegos. La vida de los enfermos cambió notablemente. En suma, el doctor Valdizán fue un reformador de la medicina legal también y la psiquiatría forense. Hay tres anécdotas que contaré hoy que resaltan la vida del doctor Valdizán. La primera viene de mi familia, la contaba mi mamá, Teresa Valdizán Varela. Un día estaba Hermilio Valdizán en su oficina y se presentó un enfermo con un cuchillo en la mano. Con sangre fría, tranquilamente, él le preguntó qué quería y el enfermo le contestó que venía a matarlo. Entonces el doctor le contestó que podía hacerlo, pero antes tenía que traer un balde con agua para limpiar toda la sangre que se iba a derramar. El enfermo salió y lo agarraron, ¿no? Hay otra historia interesante, que es un caso de histeria disociativa. Cuentan que habían dos jóvenes hermanos católicos que se fueron de viaje y eran jóvenes. Entonces uno de ellos encuentra al otro hermano con una chica. Lo que vio lo asustó mucho y perdió la visión. Finalmente, después de tratarlo, lo llevaron donde el doctor Valdizán. Él escuchó pacientemente el caso, lo envió a casa con una botellita de agua bendita y le pidió que rezara un rosario todas las noches con mucha fe. A los pocos días regresó el paciente con muy buenas noticias. Había recuperado la visión. Era, según lo que dijo el doctor Seguín, era porque, ¿no?, que era, ¿cómo se dice?, psicosomático, se adelantó a ese tipo de tratamientos. La otra historia que voy a contar es un poco triste, es bastante triste, creo yo. Es que el día de Navidad de 1929, el doctor Valdizán había comprado regalos para los enfermos y además les dio el día libre a los doctores para que lo pasaran con sus familias. Lamentablemente, Hermilio Valdizán tuvo un ataque al corazón y no hubo nadie que lo pudiera salvar. Nadie estaba presente, ¿no? Así, pero murió en el hospital que tanto quiso y reformó. Dejó muchos libros importantes, como es el que presentamos hoy. Gracias. Arturo, Teresa, familiares e invitados. Para quien no me conoce, soy María Teresa Larco, nieta de Víctor Larco Herrera. Yo no lo conocí. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 20 años, pero a todo lo largo de mi infancia y adolescencia escuché mucho de él y eso me llevó a admirarlo. Pasaron los años y lamentablemente cuando yo hablaba de mi abuelo me decían psiquiatra, no, médico tampoco, no tengo nada en contra de esas profesiones, pero que un psiquiatra o un médico done un hospital de psiquiatría como que no tiene mucha gracia, ¿no es cierto? Entonces, en otras situaciones que tampoco fueron muy simpáticas, llegó el momento en que yo dije voy a recuperar la memoria de mi abuelo. Y lo primero que hice fue, con un amigo que me ha ayudado a lo largo de estos 2 años, decidí hacer varias cosas. Lo primero, vino al hospital y conocí al voluntariado, y ahora soy voluntaria, y de ahí me fui a ver el libro de Víctor Larco Herrera, la primera edición, que estaba en mi casa.
Entonces decidimos hacer varias cosas y una de ellas fue hacer la segunda edición. Toqué varias puertas y finalmente la puerta que se me abrió fue la de Alberto Benavides, que con su editorial Abraham Valdelomar decidió que él, feliz, sacaba esta segunda edición. El libro tiene un nombre y se llama Víctor Larco Herrera, El hombre, la obra. La importancia del título para mí es que no es una suma de todos los 500.000 donaciones que hizo mi abuelo, que serían un poquito aburridas, ¿no es cierto? Él hace un paralelo entre el hombre y la obra, o sea, cómo las cosas que ha donado mi abuelo representan la personalidad de mi abuelo. Por ejemplo, vamos a empezar con la Plaza 2 de Mayo, que probablemente nadie conozca la anécdota. En la época de Pardo, del presidente Pardo, decide hacer un monumento afrancesado y lo pone en la plaza, en lo que actualmente es la Plaza 2 de Mayo. Pero lamentablemente esa zona estaba llena de chancheríos, era un sitio totalmente rústico, abandonado, maloliente y feo. Entonces, ahí era la entrada de toda la gente que venía por barco de Europa. Y mi abuelo decide que él quería levantar la entrada de Lima para que los peruanos que regresaran después de un largo viaje, porque obviamente en barco no es muy corto, se sintieran orgullosos de Lima y los extranjeros se sintieran impresionados con Lima, ¿no? No es lo mismo entrar con un monumento en medio de chancherías que entrar en una zona que mi abuelo decide construir. Construye 8 edificios estilo afrancesados y hace las calles, que antes eran calles polvorientas, hacen las avenidas, y obviamente eso refleja que mi abuelo podría haber vivido en una maravillosa casa que tenía 1 millón de obras de arte, pero él no solamente amaba la cultura como y la estética como buen descendiente de italiano, sino que él quería compartir. Entonces, él lo que quería era que los peruanos pudieran apreciar la belleza de su ciudad construyendo lo que construyó. Pero no se olvidó del Perú y a unos 50 metros de la Plaza 2 de Mayo construye un edificio estilo Tiahuanaco, donde él decide que quería poner, y después dona, 20.000 piezas arqueológicas. Huacos, textiles, de todo, ¿no? Porque él no podía concebir que todos los huacos y todas las piezas arqueológicas fueran exportadas legal o ilegalmente al exterior. Él quería tener un museo que fuera digno del Perú, al mejor estilo de museos europeos o sudamericanos. Ahora, lamentablemente, él decide, después de donar y construir el edificio, decide vendérselo a Leguía. Entonces el edificio pasa a ser el Museo Arqueológico Víctor Larco Herrera al Museo Peruano de Cultura, que ya, a pesar de que está muy bien tenido, yo les recomiendo que vayan, ya no tiene un solo huaco. Y aparentemente está en el Museo Arqueológico de Pueblo Libre, ya no se sabe si son 20.000, y como lamentablemente al museo se le cayó el techo hace varios años antes del COVID, el gobierno nunca dio la plata suficiente para rehacerlo, entonces los huacos estaban bien guardaditos y actualmente están haciendo una construcción al final en algún terreno por ahí, que finalmente nunca sé cuándo se va a terminar de hacer, porque sería muy interesante que los extranjeros que vengan puedan ver por lo menos parte de la colección. Y para terminar, la obra por la cual estamos acá, que es el Hospital Víctor Larco Herrera. Creo que la única cosa que podría decir, porque ya no quisiera repetir lo mismo, es que la obra de mi abuelo también refleja, el hospital también refleja quién era mi abuelo. O sea, él no dio solamente, creo que era 1 millón de soles, sino que él decidió venir desde las 5 de la mañana a comprar
la comida y a negociar la comida en el mercado, porque como ya dijeron, a los pacientes que eran alienados no se les consideraba personas, se les consideraba peor que animales, personas que estaban poseídas por el demonio. Entonces no les daban tratamiento psiquiátrico, era una suerte de tortura por las Hermanitas de la Caridad. Y cuando Hermilio Valdizán se lo propone, él decide hacer esta obra. No regala los terrenos, que mucha gente se confunde, los terrenos son de la familia Lobegoya, pero rehace el hospital y lo pone básicamente a nivel de un hospital de Europa. Es más, él se va a Europa y estudia todos los hospitales, estudia todos los tratamientos. O sea, él era una persona que se comprometía en alma y sentimiento en cada cosa que hacía. No les cuento más porque quiero que compren el libro y puedan enterarse de todos los otros 200.000 cosas que él donó. Y eso es todo. Muchas gracias.